Experiencia de vida es realmente, de los 11 hermanos soy el tercero, ¿verdad? Nací en pastoreo y en una cuna muy humilde, una familia muy, realmente en pleno monte, porque papá y mamá se casaron y se fueron a pastoreo y mira, nacimos ahí en una casita muy humilde, en una pieza. Realmente dormíamos entre 11 hermanos, nacimos con la misma partera. Y bueno, desde chiquito me decía papá que yo le decía siempre a papá de que yo me sentí juntando algodón desde los 6 años. 7, 8 años, dice yo, famoso nos guiamos en el famoso avión anchorro que pasaba encima de la agricultura, que nosotros terminábamos el trabajo para irnos a la escuela a las 11:15, 11:30, porque caminábamos casi 7 kilómetros para irnos a la escuela todos los días y era caminar, pero caminar descalzo, ¿verdad? Porque nuestros primeros zapatos realmente yo me puse a los 13 años, es la realidad. Y yo le decía siempre a papá, dice que yo iba a recorrer el mundo en ese famoso avión chorro. Y decía mi papá, moviste y acá en su pensamiento guasuete, decía, yo nací soñando, era el soñador entre todos los hermanos. Pero no hay éxito que no haya iniciado en un sueño. Y no, realmente sí. El sueño y trazar la meta, siempre digo, y yo me pasaba soñando para viajar. Eso siempre. Y bueno, terminé mi bachillerato, mi sexto curso, y tenía que venir hacia Asunción. Me tocó viajar a trabajar en la algodonera Paraguarí, trabajé de ayudante albañil, ayudante metalúrgico, trabajé en prensa, terminó la zafra y me tocó venir para Asunción. Realmente vine a Asunción y a trabajar en una panadería, de ayudante panadero, barría, repasaba la panadería y empaquetaba los panes. A los 3 meses me hice panadero y también trabajaba en cuadra, en máquina, y de ahí estudié electricidad. Me recibí técnico superior de electricidad y un día lo que yo era, me iba buscando de lo que la profesión porque lo que yo iba emprendiendo en ese tiempo no me gustaba, no me llenaba, no me llenaba, no era suficiente para mí, me iba buscando. Entonces, pero yo me consideraba siempre un vendedor, más de 600. Hoy día creo que estamos cerca de los 700 en la cadena Joseph, ¿verdad? Preparando equipo, preparando talento humano, ¿verdad? Porque lo que yo busco en la cadena es, gracias a Dios, Dios me dio todo a mí y trato de pasarle a la gente lo que Dios me dio en la vida, ¿verdad? De enseñarle paso a paso en la vida, los caminos correctos en la vida, ¿verdad? Cómo pueden llegar a tener su primer auto, su primera casita. Le trato de motivarle siempre, porque como paraguayo muchas veces la gente son muy negativos. Trato de incentivarlo para que, como yo hice en la vida, como me hice en la vida, pero cómo ellos pueden llegar a tener también. Como siempre digo, nada es imposible en la vida, todo es posible en la vida. Porque como yo me hice, también mucha gente puede llegar a esta profesión, ¿verdad? Tanto hay muchas manicuristas, peluqueras, maquilladoras, el mundo también de la cosmetología, todo se puede, y tanta gente que se pueda dedicar en esto. También hay mujeres que le puedan ayudar al marido, el marido a la esposa, ¿verdad? Que puedan tener... Yo vengo soy del norte de Argentina, de ahí de la zona de Resistencia, de padres y abuelos paraguayos que se fueron, emigraron allá por los años, seguro, año 20 más o menos, mis abuelos, y tuvieron familia, y bueno, de ahí, o sea, yo tengo sangre paraguaya, nada más que criada en Argentina, hasta los 24 años que vine a vivir a Paraguay nuevamente. O sea, mis raíces me trajeron otra vez para Paraguay, por razones de trabajo, ¿no es cierto? Yo soy maestro heladero, matriculado, recibido en Argentina, arranqué desde muy abajo. Yo inicié a los 14 años en una heladería limpiando pisos como ayudante, una historia muy... Y arranqué, y bueno, como siempre, mi sueño era superarme yo mismo. O sea, yo miraba una persona elegante, bien vestida, preparada. Yo decía, voy a ser como esto. O sea, siempre quería ser alguien más. Y empecé a trabajar como ayudante en la heladería. Después el maestro italiano, un genovés, me dio la oportunidad de aprender el oficio
Y bueno, yo tenía una ansiedad, tenía 15 años, al año que ya, y empecé a ayudarle a ser asistente ayudante del italiano que era maestro heladero. Ajá. Y él vio que yo tenía cierta característica para poder hacer helado. Yo a los 2 años, él hice curso, ya estaba capacitado, ya empecé a manejar, o sea, una pequeña fábrica del italiano, chico, pero yo ya empecé a manejar, yo tenía 16, 17 años, era muy joven, pero tenía mucha responsabilidad. Eso era sobre, o sea, mi base de mis padres me enseñaban la responsabilidad. Y siempre yo digo lo que vale la responsabilidad, porque nosotros empezábamos a las 7 de la mañana y yo 6:30 ya estaba esperándole a mi maestro, que era el que me enseñó el oficio. Eso me ayudó, yo creo, a que que la persona también me enseñe, porque no es muy fácil que alguien te transmita el conocimiento que tenga. Este era un maestro italiano que vino de Italia, o sea, un tipo con mucho conocimiento en helado, y fui aprendiendo hasta que yo cuando tenía 20 años era maestro heladero. Y así sale un proyecto a Paraguay y me ofrecen un trabajo en Asunción. Yo tenía 24 años. 23 años tenía, y vengo y tomo una empresa local acá como maestro heladero a desarrollar un trabajo de heladería. Me fue muy bien con la empresa con quien trabajaba, y cuando empezó a haber problemas financieros dentro de la heladería, problemas internos, yo decidí salir de la empresa, renunciar de la empresa y abrir mi propio emprendimiento. ¿Eso en qué año fue? Y eso fue en el 99-2000. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy y me instalo en Fernando de la Mora, imagínate, empezar a hacer helado para pequeñas empresas. Porque mi idea era fabricar que otro revenda. O sea, dentro de la empresa lo que yo siempre capto es personas jóvenes, porque las personas jóvenes son las que más rápido aprenden en Gloria.